Compañeros y amigos, muy buenas noches. Hoy es la madrugada del 9 de agosto de 2023. Anoche, pues, a esta hora más o menos, hicimos el Sabbath Midnight Show, donde presentamos los resultados recién salidos de nuestro monitoreo semanal. Yo soy Salvador Borrego, director de Saba Consultores. Y bueno, estamos aquí en la ciudad de Monterrey y los que ya nos conocen saben que hacemos un reporte semanal, pero ahora voy a empezar a hacer otra transmisión más o menos como a esta hora, ¿sí? Ya noche, los martes, con un resumen de lo que vimos, de lo que recabamos hace aproximadamente 24 horas con respecto a lo que está sucediendo en el ámbito nacional. ¿Por qué este resumen? Pues justamente porque hay muchas personas que no tienen tanto tiempo para ver todas las gráficas, me lleva poco más de una hora mostrarlas. Hago un resumen para el programa de televisión en N+, aquí en Monterrey, en 152 de Sky, que eso será mañana. Pero pues los tiempos limitados de la televisión hacen que no pueda comentar muchas cosas ahí. Y por otra parte, los que están suscritos, pues a veces ven un beneficio de que tengan el reporte, tengan ahí pues toda la cantidad de hojas, pero que aparte hay un video breve como este que vamos a hacer, donde les voy a presentar lo más sobresaliente, por supuesto desde mi punto de vista, con algunos comentarios sobre esto, ¿sí? Sin más preámbulos, compañeros, saludo con mucho gusto a Chuy Castillo, pues también en esta oportunidad en vivo que tenemos aquí en Facebook. Si hay preguntas, me va a dar mucho gusto pues comentarlas, responderlas. Pero mañana esto lo vamos a pasar, o a lo mejor en más tardecito, a formato de YouTube, y entonces tendré oportunidad pues de socializarlo un poco más. Pero bueno, por lo pronto vamos a ver los resultados. Como siempre, miren, para nosotros una de las cosas más importantes de lo que hacemos es lo que resulta de esta pregunta abierta. O sea, una pregunta abierta es una pregunta donde no le damos a las personas que estamos entrevistando opciones de respuesta. O sea, no les dimos, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con esto? Y que nos diga si sí o si no. Y bueno, justamente ahorita estoy dándome cuenta de que quizá no me están escuchando con mucha claridad porque no me puse pues los audífonos, pero en este momento y seguramente me van a escuchar un poquito mejor. Pero bueno, miren, lo que está la gente pensando, la pregunta se les hace de manera así como está en esta redacción. Dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, algunas personas creen que este es un estudio que tiene que ver con Nuevo León, y no es así, eso tiene que ver con todo el país. Por eso dice así, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Y bueno, como pueden ustedes ver aquí, son los asesinatos, muertes, matanzas, la inseguridad, los asaltos, los robos. Y aquí empieza un tema que esta semana se movió fuerte y yo creo que lo vamos a tener durante un buen tiempo. Los comentarios de los nuevos libros de texto, la violencia, los feminicidios y el tema de la inseguridad, las balaceras, la muchacha que mataron en Alemania, los accidentes viales, los secuestros, las elecciones, el pleito del INE con el presidente, la candidatura de Xochitl Gálvez, los muertos por peleas en el estado de Querétaro. Miren, esto sucedió hace ya bastantes meses, pero que alguien, bueno, alguien, estamos hablando de un 1%, estamos hablando de 1 millón de personas aproximadamente, tenga todavía eso en mente, significa que fue algo de gran impacto, por supuesto. Los problemas de la política, la muerte de José Luis Perales, que ya aclaramos que fue una noticia falsa, pero alguna gente pues la registró. El clima, la falta de agua, la detención del fiscal de Morelos, la golpiza de un tiburón a un niño en el restaurante de comida rápida. Bueno, así nos dijo la gente y así lo registramos. Es claro pues que es una persona con ese apodo del tiburón, sí, que por cierto ya está detenido. La delincuencia, el vandalismo, el narcotráfico y hasta ahí. En la siguiente gráfica, la primera cuestión de gran impacto que tenemos es que en esta otra pregunta, que también es abierta, ¿sí? ¿Cuál es el principal problema del país? La respuesta inseguridad se nos salió de marco. Vean ustedes la gráfica.
Este es un monitoreo. El último punto es el que corresponde a la medición que hicimos anoche y sacó 63.2. La línea para que fuese alerta negativa es esta línea roja, 53.3. Entonces es una situación tremenda de escándalo, pues que de manera espontánea 63% de los mexicanos nos diga que la inseguridad es el principal problema. Quiere decir que estamos viviendo un punto muy crítico, muy fuerte en esto. Y podemos ver en el hipocentro de castigo, que es el grupo de personas o el tipo de personas que hicieron que se brincara pues ese valor, que fuera tan alto, pues son las más sensibles a este asunto, personas de 39 a 50 años, de 12 a 15 años de estudios, quienes tienen hasta preparatoria o técnica, quienes sí tienen internet, quienes tienen que gastar algo de sus ahorros o vender algunos bienes para solventar su actual situación económica. Este otro grupo que está en el antipocentro, que pues son los que no contribuyeron de manera importante para que subiera esa alerta, pues son las personas de 7 a 11 años de estudios y quienes tienen hasta secundaria y no tienen internet. Lamentablemente es muy triste pues reflexionar en que hay sectores como estos que acabo de decir, que no es que no estén sufriendo el problema, por supuesto, de la inseguridad, sino que de algún modo para ellos no es una novedad, es una condición pues que han vivido pues no recientemente, sino siempre o durante mucho tiempo y pues ya no es algo que les afecte de manera directa. Esa es la primera pregunta interesante de orden político. La aprobación al presidente, que en términos generales se ha mantenido muy estable, este día registra un valor significativamente bajo, es lo que llamamos una advertencia negativa. Él desde marzo del año pasado que no rebasa la línea azul, o sea, no se estaba generando mucho entusiasmo, pero tampoco había estado registrando de manera importante alertas negativas. Esta es la primera en un buen tiempo, esta fue la anterior. Podemos ver que esto fue por allá de febrero, finales de enero, principios de febrero, y ahora se registra esta advertencia. Entonces, pues, el presidente no ha tenido en este día una buena condición de fuerza y podemos ver quiénes son los que constituyen el hipocentro de castigos, a los que están golpeando al presidente. Su aprobación son personas que son solteras, quienes tienen hasta licenciatura, trabajan fuera de casa y quienes no reciben apoyo de sus programas. Por otra parte, en el antipocentro podemos ver a quienes no se distinguieron por castigar al presidente. Es lo que llamamos el anti-hipocentro. Y bueno, estas son personas que están en Puebla, no son ni solteros ni casados, tienen de 0 a 6 años de estudios o hasta primaria, se dedican al hogar, aprueban la labor del presidente, sí reciben apoyo de sus programas y tienen ingresos entre 2.400 y 5.000 pesos. Es interesante eso. Por otra parte, en otro indicador que tiene que ver con la gestión del presidente López Obrador, la calificación promedio, sí, vemos cómo también en general había sido estable, pero miren lo que está sucediendo. La semana pasada registró una alerta negativa y hoy vuelve a registrar alerta negativa. O sea, el presidente está sufriendo un deterioro muy fuerte. Sí, justamente cuando hay un activismo importante y él la semana pasada incluso nos dijo que tenía una aprobación de 86%. Bueno, pues la verdad es que la situación no está así como le dijeron. Eh, Miren, hoy en día las opciones políticas están representadas, dice aquí, por partidos políticos o alternativas independientes. ¿Con cuál se siente identificado? El PRI, este es el valor, este es el monitoreo que corresponde al PRI. Resulta que el PRI esta semana estuvo pues un poco, digamos que en el ojo del huracán, porque hubo críticas importantes de Claudio X González, que es un personaje que se ha distinguido por tener un rol muy protagónico en la oposición o en el Unidos por México, Sí por México, Va por México, etcétera, ese tipo de organizaciones que de algún modo han sido importantes y que ahora se han integrado pues en la alianza pues esta que se ha formado, este, el Frente Amplio Opositor. Pero
que tradicionalmente algunos personajes que están ahí habían tenido una muy mala opinión del PRI y ahora pues van juntos, pero han estado haciendo críticas, particularmente Claudio X González, y hubo respuesta de Alito Moreno, el presidente del PRI, y la resultante de eso es esto que tenemos aquí, miren, el PRI en identificación partidista, de haber estado muy deteriorado hace 3 semanas con este valor de advertencia negativa, tiene este valor. O sea, quiere decir eso que en el ánimo de alguna gente, esa disputa o esa condición de enfrentamiento o de rispidez eh, entre el PRI, por decirlo de algún modo, por no decir Alito Moreno, y Claudio X González, sí, a quien está favoreciendo, a quien está dando la razón, se podría decir de ese modo, es al PRI. De otro modo, no habría tenido este valor que, miren, prácticamente llega a la línea de alerta positiva. 8.5 millones dicen de manera así es, abierta, que el partido con quien se identifica es el PRI. Ahora, lo interesante siempre es no solamente saber si hubo algo relevante en cuanto a los valores, sino qué tipo de personas, qué sectores sociales son los que están contribuyendo para que tal cosa ocurra. Y en este caso llama mucho la atención que están las personas de 0 a 6 años de estudios, porque este grupo de personas habían estado apoyando a el presidente López Obrador y a Morena. Y entonces da la impresión de que algunas personas de estos, sí, de los más, pues digamos que marginados por cuanto a su condición educativa, están regresando a su antigua querencia, porque ese apoyo a Morena y ese apoyo a AMLO, pues anteriormente lo tenía el PRI, no el PAN. Y entonces esa decepción que vimos en las gráficas anteriores con respecto al presidente se está traduciendo en que algunas personas están regresando al PRI. Los que son obreros, que también un poco es eso, quienes no tienen internet, quienes no reciben apoyo, ese es otro tipo de personas, pero estos otros también son los que estuvieron apoyando al presidente mucho, quienes tienen hasta 2.400 pesos. O sea, en un gobierno que se plantea la idea fundamental de que primero los pobres, pues lo que estamos viendo aquí es que son primero los pobres los que lo están abandonando. Y eso es grave porque nos habla de que está fracasando este gobierno. Y esto, pues los números lo dicen, pero aquí se está viendo un reflejo de que algo no está bien. Por otra parte, quienes siguen soportando de manera importante a algo, bueno, no, quienes no están apoyando al PRI, sí, pues los que sí tienen internet, quienes aprueban la labor del presidente y quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente. Quienes sí tienen internet son gente más bien tipo Claudio X González, sí, gente que no está con Morena en términos generales, porque no se distinguen por ellos. Y los otros son personas que están más bien con Morena, ¿sí? O sea, los que le aprobaron el presidente, por supuesto, y los que reciben apoyo. Morena, por otra parte, en esta variable que es tan importante, identificación partidista, porque son fans, miren lo que registra, pues, este último dato. O sea, es una caída, pero drástica, de haber andado hace 2 semanas en alertas positivas, en valores de 40%, ¿sí? Es este valor que está aquí, miren, 40%. Ahora registra este valor que está aquí abajo de 27.5%. Una caída, pero muy, muy fuerte. Pérdida de fans, pérdida de los que más te quieren como partido. Y entonces es grave. Y si nos vamos a ver quiénes son los que se le están yendo, quiénes son los que se están decepcionando de Morena, pues vemos que están personas de más de 15 años de estudios, ¿sí? Quienes tienen hasta licenciatura, que son más o menos los mismos, y quienes no reciben apoyo de los programas del presidente. ¿Quiénes son los que no se están decepcionando de Morena? Bueno, pues alguna gente que está en Chihuahua de 7 a 11 años de estudios, quienes tienen hasta secundaria, quienes aprueban la labor del presidente López Obrador y quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente. Entonces, grave eso. Por otra parte, esta otra pregunta, ¿quién es en su opinión el mejor político o política de México? Este es el monitoreo que corresponde al presidente. Y vean ustedes cómo le fue al presidente. Miren, sí, registra una advertencia negativa también y se está cayendo el presidente, tiene una tendencia a la baja. O sea, hay una pérdida importante de fans de Morena, hay una pérdida importante de fans del presidente López Obrador.
¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Porque lo que está haciendo el presidente López Obrador en estas últimas semanas no está siendo del agrado de muchos mexicanos que antes lo estaban apoyando y ahora se muestran decepcionados de él. Y esto es muy grave. Miren, en este caso, las personas que pues de pronto ya no vieron al presidente como el mejor político, ¿verdad? Así es como dice, el mejor político, ¿sí? Bueno, pues son estas personas, miren, solteros, quienes tienen hasta licenciatura y quienes no reciben apoyo. Quienes lo siguen viendo a él como el gran político, el mejor político de México. Personas que tienen de 0 a 6 años de estudios y que lo aprueban. Entonces, el problema es que esta gente que está siendo la fuerza central de Morena y del presidente, pues tiene el problema de la abstención. Vámonos pues a la situación de la condición interna, de la lucha interna de Morena y sus aliados. Miren, la intención de voto, cuando se dan los 6 nombres, para Claudia Sheinbaum, nos muestra este comportamiento y una alerta negativa terrible. Esto nos echa a perder la encuesta. La encuesta es confiable únicamente cuando hay estabilidad. Por ejemplo, miren, la semana pasada, o sea, cuando este fue el último dato, la encuesta quedaba constituida por el promedio de este valor y los 3 anteriores, estos últimos 4. Y la semana pasada el valor para Claudia era un valor confiable porque había estabilidad. Esto nos echa a perder la encuesta. Esto nos hace, el promedio de este con los anteriores 3 es basura porque no sirve, porque no nos da un valor adecuado, porque no hay estabilidad. ¿Sí? O sea, el problema aquí es que si no hay estabilidad, la encuesta no funciona, se hace mentirosa. Y esto, pues mucha gente lamentablemente no lo entiende. Y cuando la gente no hace un monitoreo para de aquí sacar la encuesta, no tiene forma de saber si la encuesta sirve o no sirve. Como en el caso de nosotros, por la metodología que utilizamos, sí podemos decir que esta encuesta no sirve. Pero nos queda una situación interesante, pues, que lo que sí sirve, porque siempre va a servir puntualmente el resultado de un estudio, pues es el último dato. Y entonces nosotros tenemos como estimación para Claudia Sheinbaum 19.4%, no el promedio. Y entonces para compararla a ella con Ebrard, ese 19.4 tenemos que compararlo con el valor que saca Marcelo Ebrard acá, sí que él sí se ve estable, sí, pero hay que comparar pues el último punto con el último punto y aquí tiene 24%. O sea, los valores que están siendo publicados en el sentido de que hay una condición de ventaja de Sheinbaum con respecto a Marcelo Ebrard, pues la verdad es que no están de acuerdo con esto. Para nosotros hay una situación de empate en una condición de deterioro para Sheinbaum en estos últimos días y la mejor estimación es 24 contra 19, que es un empate técnico. Podemos ver quiénes están desgastando a Sheinbaum si nos regresamos acá. Bueno, pues miren, son estas personas las que están desgastando a Sheinbaum, las que están en el hipocentro de castigo, y son personas de 12 a 15 años de estudios, quienes desaprueban la labor del presidente, quienes no reciben apoyo de los programas del presidente y quienes soportan, quienes apoyan, siguen apoyando a Sheinbaum, son personas que viven en Chihuahua, aprueban la labor del presidente y tienen ingresos entre 2.400 y 5.000. O sea, el perfil de apoyo que tiene Sheinbaum es muy parecido al que tiene Morena y al que tiene AMLO. Marcelo Ebrard, bueno, como no hay porcientos no podemos ver eso. Y finalmente déjenme mostrarles el contraste entre Sheinbaum con Xochitl. Tenemos ya 6 semanas que estamos haciendo esta medición. Vean ustedes la evolución de Sheinbaum, es a la baja y el último valor es una alerta negativa. De nuevo, nos echa a perder la encuesta. La encuesta se hace basura cuando no hay estabilidad. Aquí no hay estabilidad por 2 cosas, porque esto lleva una tendencia a la baja y por otra parte porque el último punto es una alerta negativa. Entonces, si queremos ver cómo están Claudia contra Xochitl, los números que tenemos que observar son los últimos, los del monitoreo, y entonces para Claudia tenemos 44.1% y para Xochitl está acá. Vea Xochitl cómo estuvo tranquila en las primeras 3 mediciones y las últimas 3 registra alertas, pero teníamos 44.1 contra 18.9.
Quiere decir que todavía hay una ventaja bastante amplia de Claudia con respecto a Xochitl. Aquí estamos hablando de 19 puntos y acá tenemos 44. Pues entonces estamos hablando de 25 puntos de ventaja, no esos 10 de algunos otros que están diciendo que hasta 2 puntos. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos un fenómeno Xochitl, porque al principio, apenas hace 6 semanas, la ventaja no era de 25 puntos, miran, era 59,9, o sea, casi 60 contra, contra, contra 11. O sea, estamos hablando de que había una ventaja de casi 50 puntos de Claudia sobre Xochitl y apenas en unas cuantas semanas, en 5 semanas, ya tenemos que la ventaja se redujo prácticamente a la mitad. Entonces, ¿hay razones para que estén asustados la gente de presidencia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Podemos ver, miren, ya para irnos, si hay alguna pregunta, pues me encantaría leerla, a ver si la puedo contestar. Miren, a Sheinbaum, sí, en esta alerta negativa, la están castigando, o sea, el hipocentro de castigo son gente que está en Veracruz y que tiene de 12 a 15 años de estudios. El soporte de Sheinbaum, ¿quiénes son? Pues gente de San Luis, de 26 a 38 años, quienes aprueban la labor del presidente López Obrador, quienes tienen que pedir prestado para solventar su actual situación económica y quienes tienen ingresos entre 2,400 y 5,000 pesos mensuales. Por otra parte, a Xochitl, quienes la están apoyando, pues aquí están, miren, personas que son obreros, quienes desaprueban la labor del presidente, y en el antipocentro, o sea, los que no están apoyando a Xochitl todavía son personas de 0 a 6 años de estudios, se dedican al hogar, quienes aprueban la labor del presidente y tienen ingresos entre 2,400 y 5,000 pesos. Bueno, déjenme ver si hay aquí alguna pregunta, algún comentario. Pues parece ser que no. Entonces, compañeros, en resumen, déjenme decirles, pues que lo que tenemos es una situación, eh, interesante porque se está generando un desgaste para el presidente severo. Si no atiende ese desgaste, puede ser que llegue un momento en que ya tenga dificultades para salir adelante. Él no ha tenido a lo largo de su sexenio valores abajo de 50% de su aprobación. Eh, es la línea que marca lo que pues, los politólogos conocen como la legitimidad de acuerdo al enfoque de ejercicio en el poder, tener arriba del 50% de aprobación. Y bueno, pudiera ser que frente a eso, porque está teniendo un declive importante, si no entiende que lo que está haciendo no está siendo bien visto por la gente, entonces puede él insistir, pues, en enfrentar a todo el mundo, en querer hacer lo que él considera prudente al margen de lo que está establecido o lo que tenemos establecido en las leyes, y bueno, pues se está metiendo en un problema. Por otra parte, la evolución que está teniendo Sheinbaum contra Xochitl es también sumamente preocupante. Y al interior de Morena, el desgaste que está teniendo Sheinbaum en la recta final también nos habla de que pudiera estarse generando una situación que resulte favorable para Marcelo Ebrard a la hora de decidir la candidatura de Morena, PT y Partido Verde, ¿sí? Pues es todo, compañeros. Saludo con muchísimo gusto a mi amigo Ramón Abdo, que está aquí asomado, sí, desvelándose. A Chuy Castillo ya le había saludado, a María Guadalupe Martínez Zúñiga también. Y entonces me despido, les agradezco mucho su atención y pues los invito el próximo viernes a que vean nuestra transmisión de la mesa grillera, pero eso se hace por Twitter, ¿sí? Miren, si hay quien nos está viendo y tiene interés en que le ayudemos, aquí está mi teléfono y mi correo electrónico. Mi correo electrónico es saba@sabaconsultores.com y mi teléfono es 8110-664872. Este esquema que nosotros tenemos es un esquema único, ¿sí? Yo tengo registrada la metodología con derecho de autor. Los tengo desde el 93, pues puliendo esta metodología.
tengo 30 años con esto. Y bueno, es una clara ventaja competitiva, ¿sí? Y entonces les puede generar pues una condición, no de garantía de triunfo, porque eso depende de muchas cosas, pero sí de presentar la condición más fuerte de competencia, ¿sí? Y en consecuencia, por lo menos elevar la probabilidad de que ustedes tengan éxito. Entonces, gobernadores, candidatos a gobernador, sí, diputados, etcétera, háblenme. Eh, yo estoy cierto de que si empiezan con esto, van a tener un apoyo importante y van a agradecerlo. Sin más, compañeros, que tengan una excelente madrugada, pues, y pues por ahí estamos. Bye.